7:47, amigos. Nosotros continuamos conversando con el embajador Milos Alcalay y el analista internacional Bassem Tajeldine sobre la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos el día de hoy, donde se va a discutir el informe presentado por el secretario general Luis Almagro sobre la situación política de nuestro país. Un informe que contiene 132 páginas con un análisis, su punto de vista sobre el tema político, social, económico en nuestro país. ¿Qué tanta trascendencia pueda tener este informe en caso de que la Carta Democrática no sea activada? Si no sea activada, no va a tener ninguna trascendencia, como no la ha tenido. Claro, los medios internacionales, los medios occidentales, todas. Me decía un amigo que vive en Reino Unido, otro en Alemania, que todos los días Venezuela está en el tapete. Ni siquiera Colombia, que acaba de decretar ACNUR, que tiene que ver de Naciones Unidas para los Refugiados, que hay más de 6.9 millones de desplazados internos, más que en Siria. Ni siquiera Colombia, ni siquiera Oaxaca, en México, con toda la situación que viven los maestros, tiene tanta presencia en los medios occidentales como esto. El informe no va a prosperar, obviamente, y si no es aprobada la Carta Democrática, mucho menos. Es decir, embajador. La situación de Venezuela, por fin voy a coincidir con Bassam, Venezuela sí está en el ojo del huracán y todos los días en la prensa aparece, pero no porque haya una intención, como dice él, sino porque la realidad crítica que vive el país en lo económico, en lo político, en lo social, en lo institucional, en la corrupción es tremenda. Y eso no es solamente la OEA, no es solamente el señor Almagro. Permíteme, yo te dejé hablar a ti. Eso está también a nivel de las resoluciones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del G7, de las Naciones Unidas. Es decir, el retrato es absolutamente innegable. Y respondiendo a tu pregunta, hay un informe de 132 páginas en donde refleja esa fotografía de esa realidad. Evidentemente, aunque les guste o no les guste, a partir de hoy ese va a ser un documento oficial de la OEA. ¿Cómo se van a pronunciar los gobiernos? Ese es otro tema. Van a señalar que algunas de las cuestiones, porque se trata de un compromiso que adquirió el gobierno venezolano Chávez, Hugo Rafael Chávez, el 11 de septiembre del 2001. En ese momento, el presidente Chávez autorizó el que Venezuela cumpla con los criterios de la Carta Democrática. ¿Y qué dice la Carta Democrática? Separación de poderes, libertad de prensa, libertad de expresión, vigencia de los derechos humanos. Entonces, está obligado a cumplirlo no solo por ese acuerdo internacional, sino por la Constitución bolivariana venezolana, que también lo consagra. Bassem, en caso de que se aplique la Carta Democrática en nuestro país, consecuencias diplomáticas, consecuencias económicas para Venezuela. Mira, es un informe completamente falso. Él habla de libertad democrática, libertad de expresión, y mira, ahora él se está expresando aquí. Hay exageraciones. ¿Quién hizo ese informe? Habría que preguntarles a Miloy. Él sabe quién lo hizo. Él sabe que no es un informe valedero. Pero en caso de aplicar la Carta Democrática, que no creo que vaya a aplicar, y ya varios medios internacionales también, hace poco EFE estaba reconociendo de que no se va a aplicar esto, pero en caso de que se aplique, los muy patriotas venezolanos, que no lo son, saben que esto profundizaría la situación que vive el país, que ha reconocido el gobierno, que todos reconocemos, una situación delicada, claro está. No vivimos lo que vive el pueblo de Colombia, ni el mexicano, ni el sirio, ni el libio, pero Venezuela aparece en los medios internacionales. ¿Sabes? Como todo el mundo ya se ha dicho muchas veces aquí en este programa también, se bloquearía financieramente a Venezuela. ¿Qué pasaría con Venezuela si se bloquearía financieramente? Sabes que la situación económica se agravaría. Es decir, quienes buscan esto, además se justificaría una intervención, inclusive hasta militar. Lo decía John Kelly, ex jefe del Comando Sur. Si la OEA pedía, por situación humanitaria, intervenir a Venezuela, ellos con mucho gusto lo iban a hacer. Mira, esto redundaría en una situación muy delicada contra el pueblo, contra todos. Y un venezolano realmente venezolano, que se sienta realmente venezolano, no por cédula, que sienta el pueblo de verdad, no podría estar aprobando esta locura contra el país. Embajador, ¿qué pasaría a nivel...? Mira, pasaría que se buscarían los mecanismos que Venezuela cumpla con sus obligaciones. Cuando uno firma un acuerdo internacional, hay un viejo aforismo romano, pacta sunt servanda. Los pactos se firman para cumplirse. Entonces, si tú has cumplido, has aceptado una serie de normas,
tienes que cumplirlas. Tú tienes que tener, si tú aceptas que el pueblo, como dicen, bueno, el pueblo es el artífice, si hay un referéndum revocatorio, hay que escucharlo y hay que agilizar y permitir que se haga. Si tú dices que vas a buscar un diálogo, tiene que ser un diálogo veraz y tiene que ser orientado, una de las propuestas que yo espero que se aprueben hoy, es que se constituya un grupo de amigos, no solamente a los 3 exmandatarios, que hay que aplaudir su labor, pero no es suficiente. Son 3 mandatarios designados por el gobierno. Habría que buscar entre 30 ex jefes de Estado de UNASUR, otros 3 que también pudieran sumarse a un grupo de amigos en donde pudieran poner a líderes tan prestigiosos como Fernando Enrique Cardoso o como Eduardo Frei, o si no les gusta Eduardo Frei, el gobierno podría ser. Pero bueno, pero es que esa es la agresión permanente. Por eso es que este gobierno está cada vez más aislado, porque esa acción en contra no permite. Yo lo dejé hablar a él, él se encadenó, pero en lo que hay unos argumentos, esa es la ausencia de democracia. Perdóname, o sea, permítame, no, me tranquilizo, porque yo no acepto el atropello, el atropello permanente que demuestra esta situación. Por respeto a nosotros, por respeto a los televidentes, también nosotros tenemos que responder las preguntas que nos están escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina. Estenis, contigo. Para los dos invitados a quienes les pedimos respuestas bastante precisas y que se respete cada uno de los derechos de palabra, por favor, para dar mayor cabida a nuestra audiencia. @Jackie Vena les pregunta, el gobierno no es el Estado, la OEA está cuestionando el gobierno de Maduro, no a Venezuela ni a los venezolanos. ¿Qué le contestan, por favor? Rápidamente, Bassem, a la Cámara. La OEA está, o el secretario general está abrogándose funciones que no le corresponden y está cumpliendo lo que ha sido un plan internacional ya, que lo hemos dicho, pero aún no le suena, a muchos le suena trillado, de que es una agresión constante contra Venezuela. Es una agresión contra la institucionalidad democrática del país. Es correcto, es una situación que está reflejando la situación del gobierno en la búsqueda de una solución de Estado. Otra inquietud de José Salame les dice, la democracia no es solo elecciones, es desempeño. Y eso es lo que está denunciando un país de miseria, hambre y crímenes. ¿Qué le contestan? Correcto, esa es una posición acertada. Yo creo que lo que se está tratando de buscar es vías de solución dentro de lo que la Constitución venezolana establece y dentro de lo que cualquier régimen democrático exige, que es en lo económico, social, político, institucional. Se debe de respetar la no supraconstitucionalidad de los acuerdos internacionales, tal como lo ha afirmado Venezuela. Ningún acuerdo puede violar la soberanía del país y somos los venezolanos quienes debemos de resolver nuestros propios problemas, pero no entre pactos de cúpulas. Ya el pueblo está cansado de esos pactos de cúpula. Hay que resolver los problemas con el pueblo, con la clase, inclusive la clase empresarial venezolana, que desea producir, que desea desarrollar las fuerzas productivas, con aquel espacio, con el Estado, que tiene un papel y debe de continuar y profundizar su papel en la economía venezolana. Yo creo que eso es lo que pide el pueblo. Acabar con las colas, sí, es eso. Por razones de tiempo, lamentablemente voy a leer un último comentario de @Miguel Díaz. Les pregunta, ¿el hilo constitucional no se rompe cuando el Tribunal Supremo de Justicia modifica la Constitución a conveniencia del Ejecutivo? Por supuesto que sí. Se rompe cuando un presidente de la Asamblea Nacional quiere abrogarse el título de presidente del país y va hacia la OEA para pedir un derecho de palabra y abrogarse derechos del Ejecutivo. Justamente antes de despedir, nos queda un minuto, pero la respuesta me gustaría, por favor, lo más concisa. De mi parte, justamente sí. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, ha dicho, viajó hasta Washington buscando tener un derecho de palabra. Se pudiera dar el caso como ocurrió con quien fue diputada María Corina Machado, cuando pues se le permitió ser representante alterna de Panamá y tuvo un derecho de palabra en la OEA. ¿Pudiera pasar en esta oportunidad con Henry Ramos? Mira, el 21 invitó el gobierno venezolano a Rodríguez Zapatero, que no es gobierno, a que hablara. El día 23 se invita al presidente de la Asamblea Nacional a que hable y eso no es posible. Con María Corina Machado fue inaceptado que ella hablara, pero cuando cayó Zelaya, Venezuela ofreció su curul a la ex canciller de Zelaya para que hablara. Es decir, son 2 pesos y 2 medidas. Cuando es algo que me conviene, es válido, pero cuando es algo que va en contra de mí, yo no lo acepto. ¿Se pudiera dar, Bassem, se pudiera dar rápidamente, que ya nos tenemos que despedir? Mira, yo creo que, como lo dije hace un momento, no puede abrogarse responsabilidades, derechos que son del Ejecutivo Nacional. Obviamente, ahí está la Constitución, debe de respetarse las leyes del país, y si él tomase esa posición, yo creo que el tribunal, la justicia venezolana, debería actuar
contra eso. Debe de respetarse las leyes. Uno lo que pide es respetar las leyes del país. Y además de respetarse las leyes, yo creo que también se debe respetar el diálogo y el encuentro entre todos, porque todos cabemos en este mismo país y creo que a eso hay que apostarle indistintamente de las posiciones políticas. Y quizás una cosa, hay una fórmula que Diego Arias, el embajador, dijo en Naciones Unidas: si por alguna casualidad, que yo creo que eso sería lamentable, que no se escuchara la voz del presidente de la Asamblea Nacional, no lo hiciera en el Consejo Permanente, bueno, mira, tú no puedes esconder una verdad, que es la presencia del presidente de la Asamblea Nacional en Washington, y te aseguro que si él convoca en un hotel a los embajadores, la inmensa mayoría, con excepción de 3, 4, irían a escucharlo. Tenemos que despedir, 7:58 minutos, amigos, lamentablemente se acaba el tiempo.